Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo nuevamente con estas entrevistas con Hugo Villarreal, director del Instituto de Psicología Endocéntrica. Vamos a seguir trabajando, haciendo las entrevistas en la misma línea de donde nos hemos quedado, el cianotipo, el cerebro y el campo ciónico. Empezaremos a hablar o a desarrollar un poquito la idea de lo que es el cianotipo, dónde se creó, de dónde viene, cómo se generó esta idea y cuáles son las bases para integrar esto en la psicología endocéntrica. Bueno, pues buenas tardes, días, donde quiera que estén. Hola, Hugo. Hola, Y buenas buenas tardes o buenos tardes. días. Me Mira, gustaría que empezaras con eso. Adelante. mira, la palabra cianotipo, ¿sí? Es una palabra que utilizaba Timothy Leary, el doctor, pero no lo utilizaba como la utilizamos en la psicología endocéntrica. Lo mismo pasa con las neuropolíticas. Las neuropolíticas, Timothy Leary no las veía, las sacamos de un libro que se llama Neuropolítica, de Timothy Leary, pero él habla de todas las políticas como si fuera el sistema nervioso en el tiempo de Nixon. ¿Sí? Sí, sí, sí. No se establece el concepto como lo tenemos en la psicología endocéntrica. Y yo leí ese libro y dije, ¿qué onda? Yo me esperaba otra cosa, ¿sí? Entonces mejor me quedé con la cosa que yo traía en la cabeza, ¿sí? Sí, Es decir, ¿sabes qué? Pues se viven experiencias, se imprimen en el sistema nervioso, este, y entonces surgen respuestas del sistema nervioso al ambiente y son políticas de respuesta del sistema nervioso. Y de ahí salió el túnel de impresión. Este, con el cianotipo pasó lo mismo. El cianotipo era un concepto que decíamos, está ahí, y era con cianotipo. Ah, cabrón, y dije, pues yo me esperaba con una PS, cianotipo, ¿sí? de la psique. De la psique, y yo en ese entonces, que fue más o menos como en el 93, me acuerdo, yo agarré mucho vuelo porque yo había hecho una investigación mucho antes y había habido una convención en Monterrey, en Sintermex, de todos los psicólogos del mundo y de todas las corrientes. Sí, que era privado, no fue el que organizaron de gobierno del Estado. Sí, el gobierno del Estado lo hicieron después de que tuvo mucho éxito ¿verdad? Este, y ahí la conclusión que dieron después de 5 días es que o sea, un 30% de los problemas psicológicos son heredados. Cuando antes de esa reunión estaban hablando del 5%, del 3%. Entonces yo ya había creado el cianotipo, pero no como lo había puesto Timothy Lario, como lo maneja mucha gente que lo agarró de ahí. Yo puse el cianotipo como es PS de psique, cianotipo, y lo puse como una parte heredada de la psique. ¿Me Okay. explico? Entonces yo ya tenía ese concepto cuando se juntan todos ellos a verlo y lo determinan así, dije, no, bueno, o sea, todas las mentes más brillantes de psicología llegan a esto sin ponerle nombre, sin ponerle operación, sin ponerle sentido ni base, dije, bueno, está bien. Y yo agarro un vuelo bruto ahí porque de alguna manera, pues empecé, o sea, no andaba tan mal, ¿me explico? Sí. Mis afirmaciones y mis investigaciones. De hecho, fue un punto de partida importante porque de ahí empecé a darme cuenta que todo lo que se estaba investigando y desarrollando en el instituto, íbamos adelantito para cuando lo sacaban en los libros. O sea, adelantito me refiero a las conclusiones, porque pues ellos a lo mejor tendrían más tiempo de investigar, pues son más gente, son más cerebros, más cosas que poner en conjunto para tener una respuesta, y acá pues éramos los mismos changos de siempre. Entonces, y así fue pasando hasta que llegó un momento en donde la gente me decía, eso lo sacaste de un libro que acaba de salir de Estados Unidos. Le digo, pues a ver, yo no sé inglés, yo no sé, Empezar. no conozco ese autor, no leo, no me gusta leer, ¿sí? Porque me contamino, Ya. ¿sí? Entonces, de alguna manera, digo, me contamino porque son de memorias de otras personas. Un libro es una memoria de alguien que escribió, ¿sí? Entonces, de ahí sale el cianotipo como PS y lo incluyo dentro de la herencia psíquica. Y entonces tenemos el fenotipo, el genotipo y el cianotipo, donde ya todos sabemos que el fenotipo pues, son las herencias físicas, el genotipo es la herencia de cómo responde lo físico al ambiente y el cianotipo pues, es la herencia psíquica. Ahora, Okay. así como salió las neuropolíticas y el cianotipo, ¿sí?
pues surgieron elementos importantes dentro de este trabajo, ¿me explico? Y uno de ellos fue el integrar que existían diferentes impresiones de experiencia. Las intrauterinas, que no las habíamos tenido como parte importante, y que después incluyeron las impresiones de experiencia durante el nacimiento y las impresiones, ahora sí que en tiempo ordinario de vida. ¿sí? Okay. Y después sacamos la parte de la herencia de las impresiones en la impronta biológica, que okay. finalmente es otra impresión. Y ya de ahí se integró lo que es el cianotipo. El cianotipo tiene sus códigos. Y en el manual del usuario que se ve, del sistema nervioso, que se ve en el grupo didáctico, ahí sacamos los códigos del cianotipo. Cada persona tiene códigos de cianotipo que están basados en conductas. ¿Okay? ¿Qué conductas? Al hablar de conductas, pues la psicología tradicional se queda en los comportamientos. Me explico, las emociones y todo este tipo. Cuando en psicología endocéntrica nos referimos a conductas, nos referimos más a patrones de comportamiento de todo el organismo. Okay. ¿Me explicó? O sea, dentro de la fisiología existe un comportamiento, patrones de comportamiento somáticos y sensoriales. Eso es un comportamiento, es una parte de una expresión fisiológica que tiene una conexión psíquica o psicológica. Entonces, cada punto, por ejemplo, encontramos que tenemos una herencia de cómo nuestro organismo funciona físicamente. Sí, sí, sí. También alimenta parte de la psique ese funcionamiento, que nos dice estamos bien o estamos mal. ¿Ok? También hay una parte emocional que se hereda. ¿Ok? De la manera en la que cómo nos envolvemos emocionalmente en cuanto a territorios, en cuanto a posesiones, entre la relación que hay entre lo emocional. Y también la parte de la herencia, ya estoy hablando de cosas físicas, que también reporta un reforzamiento a nivel emocional. Me explico, las emociones y territorios se procesan en la misma parte del cerebro. También tenemos otra parte heredada que tiene que ver con quién eres y cómo te determinas a ti mismo. Y esto tiene varios factores que se han analizado. Uno que es por la parte de la ontología o la física, digo, la filosofía que estudia la ontología, la filosofía, pero dentro de la metafísica, que es lo que tiene que ver con la teleología, lo que tiene que ver con la escatología, que es el fin último de la persona o del ser humano dentro de su proceso evolutivo. Tenemos los aspectos hereditarios de forma física, que es el fenotipo, el cianotipo, el genotipo. Tenemos también la parte que corresponde a las experiencias y las impresiones de experiencia en el sistema nervioso, que también determinan quién vamos siendo. Y está por último la parte también de la filosofía que estudia la ontología, que es, la epistemología, la parte de lo que haces, que también finalmente social habla de quién eres por cómo haces las cosas. Luego tenemos otra parte de la herencia que entra dentro del trabajo de estos códigos del cianotipo, que tiene que ver con lo social y lo sexual, ¿ok? Y aquí estamos hablando de la manera en la que nos relacionamos. Mucha gente dirá, bueno, pues, ¿qué puedo heredar? Y bueno, pues, heredas hábitos, deseos, gustos, instintos, la manera en la que te enamoras, que si hay muchos divorcios en tu casa, si tenemos, por ejemplo, papás que se van, mamás embarazadas, que salen embarazadas desde antes de casarse, o sea, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, más aparte, todas las políticas que se grabaron a nivel doméstico, a nivel social y a nivel fisiológico. Todas estas van formando también dentro del proceso de impresión de experiencias parte de lo que, de este código de información, ¿sí? Del cianotipo. También tenemos la parte que corresponde a los estados de ánimo, que esa es la parte que hablábamos ahorita de los psiquiatras y todo eso. Los estados de ánimo, pues sabemos que es una consecución sostenida de una emoción, que va cambiando la emocionalidad, va cambiando el temperamento, cambia la personalidad y termina cambiando el entorno en cómo percibe y experimenta a la persona donde está. Okay. ¿Sí? Eso también tiene un efecto directo sobre la herencia. La herencia se modifica todo esto, pero aparte a través de las experiencias que nos se van imprimiendo, de todo esto que estoy hablando, modifica para las siguientes generaciones esta parte del cianotipo.
Luego viene todo lo que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con los manejos a nivel consciente de lo que heredamos, ¿me explicó? O sea, Bueno, ya una persona que sabe que viene de una familia así, sabe cómo está y sabe cómo sigue para adelante su familia, pues entramos en un terreno de la parte mística personal, o sea, el misterio personal, cuando alguien estudia a su persona, tiene que encontrar cuál es su misterio personal a través de todo este proceso de herencia, ¿me explicó? Para poder tener una trascendencia. De hecho, había muchas cosas que cuando se hizo esta estructura de la psicología endocéntrica, había muchas cuestiones porque Timothy Larry le había puesto ahí mítico. Mítico pues viene de mitos, mitos viene de algo mira, incierto, o mentiroso, ¿me explico? Del dios mitos. Y yo le puse ahí que sí es antes de entrar antes de estudiar psicología endocéntrica, sí es un mito de dónde venimos, porque en la familia lo que más se callan, pues es quiénes somos, quién es la familia, qué experiencias importantes, significativas, buenas o malas, hay en la familia, unas se callan por celos y otras por pena. Y entonces la persona vive en un mito de lo que opera dentro de él como herencia. ¿Me explico? Y Timothy Larry le ponía en su inteligencia que era inmortal. Ese sí se lo dejé, porque me decía, bueno, ¿y dónde está el inmortal, güey, si todos nos morimos? Digo, no, toda la herencia que vamos arrastrando a través del tiempo, junto con las impresiones y todo esto que ha determinado, se sigue postergando durante la vida y se sigue transmitiendo y sigue formando. Esa es una parte inmortal del ser humano en un linaje. ¿Me ujú, explico? sí, Mientras que la parte mítica que le puso él, se la quito cuando cuando la gente llega a ese trabajo didáctico y entonces lo convierte en el misterio personal. ¿Por qué? Porque la persona tiene que meterse en su proceso conociendo su herencia, sus capacidades y sus limitaciones, que ya las vio todas, las físicas, las emocionales, su concepto personal, lo social, sexual, lo somático, etcétera. Entonces llega esa parte de la herencia, de la genética, ¿me explico? Y no te platiqué del circuito, me brinqué el somático. el Ha de ser por los somático. tiempos, ¿verdad? La herencia también tiene una herencia del comportamiento físico que tiene nuestro organismo. O sea, nuestro organismo tiene patrones determinados que se heredan. E incluso algunos son estacionales. O sea, me refiero que tienen que ver con las estaciones y el clima de afuera. Ok. Tiene que ver también con estados de ánimo que modifican a nivel sensorial y generan síntomas o cosas o situaciones de salud positivas. Esta herencia también viene sujeta a las impresiones de experiencia que tienes sobre el manejo de tu corporeidad en cuanto a las experiencias a las que expones tu cuerpo. Es decir, si expones tu cuerpo a hacer mucho ejercicio y esto, pues va a tener un tipo de comportamiento, patrones somáticos o fisiológicos que corresponden a estas impresiones de experiencia. Mientras que si no te alimentas bien, te desvelas, no haces esto, tomas, fumas, pues las impresiones de experiencia que tiene tu organismo es de otro tipo. No quiere decir que sean malas, sino tiene otro tipo de respuestas. ¿Me Ujú, explico? O sea, la psicología endocéntrica no ve ni lo bueno ni lo malo, no juzga, ya, ¿verdad? Porque soy hijo de nuestro Señor, ¿verdad? No juzga, pero sí, lo que sí dice, oye, no se vale sufrir. O sea, ya, tú elegiste esto, no lo sufras o cambia. Te ok. puede doler algo, pero no lo conviertas en sufrimiento de vida. ¿Me Ujú, explico? El dolor, pues hay que acordarnos que dura 45 segundos y el sufrimiento todo el tiempo que recuerdes eso. ya, Entonces hay que desvincular el sufrimiento del dolor para que ya, puedas crecer como persona y no quedarte atorado en algo. Y por último viene la parte espiritual, que también tiene una parte de la herencia que corresponde a todas las impresiones de experiencia con las que se te ha ligado eh, eh, toda la parte espiritual. Depende de tu religión, de tu espiritualidad. Hay gente que no va a misa, no cree en una religión, pero medita, que también tiene un efecto psicoespiritual y físico en la persona. Otros van a misa, otros tienen sus misas de preceptos, otros creen en santitos, o sea, en algo que sea superior a ti,
¿sí? Si no, la persona pues va a tener desperdiciada una parte donde ni siquiera va a conocer hacia dónde dirige su misterio personal, que es la Ok. parte de la genética. De hecho, digo, esto no es nuevo, pues en todos los libros religiosos, como la Biblia, el Torá, el Talmud, manejan un linaje y ponen los nombres de las personas, ¿verdad? De Ujú. la herencia, de dónde viene, pues para que la persona pueda identificar su dirección de su parte, de su misterio personal, que es esa herencia hacia dónde se dirige la espiritualidad. Dentro de este trabajo también pues encontramos, ¿sí? Que el espíritu, ¿sí? Es la memoria del alma en movimiento, así como el sufrimiento es la memoria del dolor Oh, y las emociones, los sentimientos son la memoria de las emociones, pues encontramos que el espíritu es una memoria del alma, ¿ok? ok. Es lo que queda de la acción del alma en algunas personas o en algunas circunstancias en las que estamos. Esa parte también se hereda. Y esto es lo que enfoca. ¿Cómo se hace este trabajo? Pues a través de trabajar todos los circuitos, vamos viendo, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de las broncas o de lo heredado en la familia? ¿Sí? Y vamos construyendo esto. Es un trabajo pues que dura un rato, porque pues hay que conocerte primero tú y luego proyectar las broncas que tienes allá afuera, las que no te puedes hacer cargo tú de ellas, porque esas quiere decir que están más arraigadas en un percepto que se llama ciánico, o sea, es un percepto heredado, Ya. ¿explico? Que está más allá de las intenciones de experiencia que has vivido, entonces, pues al momento en que quieres reimprimir no puedes. ¿Me explico? Son otro tipo de impresiones, de experiencias, las heredadas. O sea, esas ya vienen desde antes de que tú estés, Ok. ¿eh? Y que tú eres un reflejo de expresión de esa herencia familiar. Entonces quedas a medios chiles, o sea, puedes modificar lo que sientes, lo que piensas, le puedes bajar el volumen, lo que quieras, pero ese material heredado psíquico o físico ya está desde antes, entonces no lo puedes modificar a menos de que hagas un trabajo de reimpresiones de experiencia a partir del percepto oceánico. Ok. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Las impresiones de experiencia después del circuito 6, después del circuito 5, son impresiones de experiencia que aún no se han dado, pero tienen las bases en los primeros 4 circuitos y que pueden ir dándonos un destello de qué material podemos ir juntando para alcanzar los otros estadios o los otros circuitos después del 4, después del 4. Ok. Esto, digo, el proceso es así, trabajas los circuitos, llegas al manual del usuario después del circuito del 5, ¿sí? Del somático, no, del neuroeléctrico, se hace el manual del usuario, se recopilan todos los datos, es un manual donde vas recuperando todos los datos de lo que has trabajado y se saca algo que se llama metaprograma del circuito 3, que se saca a partir de las restricciones personales, ¿ok? Y de ahí, de esas restricciones personales, pues ves cuáles son tus puntos ciegos a nivel cognitivo. Esos puntos ciegos de nivel cognitivo son determinantes porque hacen que tu metacognición se disminuya. ¿Qué es la metacognición? Pues es el poder ver o las prognosis de los hechos, de lo que posible a pasar. Si tú tienes ciega parte de tu aprendizaje cognitivo, pues va a estar bien complejo que veas todo el panorama de esa metacognición, ¿ok? Entonces, ya que la persona se ve los trabajos, vacía sus datos, sabe cuál es su metaprograma, estas restricciones, qué parte le bloquearon de su cognición, y ya que entiende cuáles, entonces se hace algo que se llama inteligencia exponencial, ¿ok? ¿Qué hace esto? Abre tu cerebro a entender que el cerebro es tridimensional o tetradimensional en sus procesos, igual que lo que es el DNA. El DNA trabaja en 4 funciones simultáneas, o sea, detectando, asimilando,
procesando y creando todo lo que tiene que ver con un anticuerpo que entró, con un neumococo que entró. Okay. Y lo hace al mismo tiempo. El cerebro hace exactamente lo mismo. El que no hace lo mismo es el ser humano. ¿Cómo maneja su cerebro?